Ahora conocerás la realidad sobre Hermes Trismegisto y su vínculo con los principios universales. En sus enseñanzas se encuentra la clave para entender las leyes que rigen la creación. Los enunciados son los siguientes. Introducción. La llave maestra está al alcance de un pensamiento. Hermes Trismegisto, el maestro de la filosofía hermética, nos invita a descifrar sus enseñanzas que han sido preservadas a lo largo de los siglos. Sus palabras revelan una fórmula oculta capaz de conectar con fuerzas invisibles y transformarlas en poder personal. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás preparado para descubrir cómo se pueden utilizar estas fuerzas para manifestar la vida que siempre has anhelado? Misterioso y venerado como el padre de la alquimia y del conocimiento oculto, Hermes dejó un legado que trasciende la comprensión superficial de las leyes naturales. Sus enseñanzas ven al universo como un reflejo de la mente, superando la barrera entre lo físico y lo espiritual. En sus palabras se encuentra la clave para transformar tanto nuestra realidad interna como externa. Los 7 principios herméticos, expuestos en su obra maestra El Kybalión, constituyen una guía sagrada para comprender el funcionamiento del universo y alinearnos con sus fuerzas. A lo largo de este vídeo descubrirás cómo aplicar esta sabiduría ancestral en tu vida diaria. Estos principios revelan el poder oculto en cada uno de nosotros, permitiendo que lo invisible se manifieste y que tu mundo interior dé forma a una nueva realidad. Si alguna vez te has cuestionado si es posible transformar tu existencia, debes saber que esta fórmula puede abrir puertas que ni siquiera imaginabas que existían. Acompáñame en este viaje de autoconocimiento y transformación. El todo es mente. Hermes nos enseña que el universo es una creación de la mente. Este es el primer principio hermético. El todo es mente significa que todo lo que experimentas comienza en tus pensamientos. Imagina que cada pensamiento es como una semilla, lo que cultivas en tu mente se transformará en la cosecha que recogerás en tu realidad. Si nutres tu mente con pensamientos de escasez, inseguridad o miedo, eso será lo que abundará a tu alrededor. Sin embargo, si comienzas a sembrar pensamientos de abundancia, confianza y claridad, notarás que ese cambio se refleja en tu vida. La clave para cambiar tu realidad radica en tu mentalidad. Este principio está relacionado con el segundo gran axioma hermético, la correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que percibes en tu mundo exterior es un reflejo directo de tu estado interno. Si buscas más armonía, prosperidad y paz en tu vida, el cambio debe iniciarse en tu interior. Un claro ejemplo de estos principios en acción es la visualización creativa, una técnica empleada por atletas, empresarios y artistas para manifestar sus objetivos. Al visualizar claramente un objetivo en tu mente, creas una conexión energética con la realidad que deseas. Imagina a alguien que ha estado atrapado en un ciclo de dificultades financieras durante años. Cuando esta persona comienza a transformar su mentalidad, enfocándose en pensamientos de abundancia y visualizando un futuro próspero, empieza a atraer nuevas oportunidades y a ver cambios reales en su vida. No es una mera coincidencia, es la práctica del mentalismo y la correspondencia en acción. Este mismo poder está disponible para ti. Todo es vibración. El tercer principio hermético nos enseña que nada permanece estático, todo se mueve, todo vibra. Cada pensamiento, emoción y acción que generamos tiene una vibración específica, y esta vibración determina las experiencias que atraemos. Piensa en esto como una emisora de radio. Si sintonizas tu mente con frecuencias de miedo, frustración o negatividad, atraerás situaciones que resuenen en esa misma frecuencia. Pero si elevas tu vibración con pensamientos de gratitud, amor y positividad, comenzarás a atraer de forma natural lo que deseas. Esta idea se conecta con otro de los principios fundamentales, la polaridad. Todo en la existencia presenta dos extremos y los opuestos son simplemente diferentes grados de la misma realidad. Esto implica que, incluso en los instantes más oscuros, la luz siempre está presente en el otro lado, solo es necesario aprender a dirigirse hacia ella. Por ejemplo, la tristeza y la alegría no son entidades separadas, sino manifestaciones opuestas del mismo espectro emocional. Si en este momento experimentas pesadez, la posibilidad de la ligereza ya existe. Si enfrentas dificultades, la solución radica en aprender a transmutar esas energías en su opuesto positivo. El secreto de la polaridad es precisamente esta transmutación, que es el proceso consciente de pasar de un estado emocional a otro. Hermes nos revela que dominar este principio nos otorga control sobre las vibraciones que determinan nuestra vida. Al entender que nuestras emociones son energía en movimiento, podemos aprender a dirigirlas hacia la dirección que deseamos. Un ejercicio práctico para aplicar este conocimiento es el siguiente:
Cuando sientas que estás atrapado en un estado negativo, haz una pausa, respira profundamente 3 veces de manera lenta y consciente, y luego evoca un momento de gratitud o alegría que hayas vivido. Esta simple práctica es una manera de utilizar los principios de polaridad y vibración para transmutar tus estados mentales. Con el tiempo, si lo practicas con frecuencia, se convertirá en algo natural y espontáneo. Ahora que comprendes los principios fundamentales, el siguiente paso es aprender a implementarlos en la vida diaria. Aunque pueda parecer complicado, integrarlos en la rutina cotidiana es más sencillo de lo que crees. La meditación hermética y el poder de la intención son algunas de las formas más efectivas para canalizar estos principios. Dedica un momento del día para cerrar los ojos y visualizar un símbolo poderoso, como el caduceo de Hermes. Mientras mantienes en mente una intención clara, siente cómo esa intención empieza a vibrar en tu interior, alineando tu energía con el universo. Además de la meditación, establecer intenciones cada mañana puede ser una práctica transformadora. Al despertar, pregúntate de manera sencilla cómo quieres sentirte hoy, visualiza tu día fluyendo de la mejor manera posible y experimenta internamente la sensación de esa intención ya realizada. Este pequeño ritual te ayudará a alinear tu vibración con lo que deseas atraer. La clave del cambio no está en hacer un solo gran esfuerzo, sino en practicar pequeñas acciones diariamente hasta que se conviertan en hábitos. Con el tiempo, estas prácticas crean un campo energético constante que atrae las oportunidades y experiencias que realmente anhelas. El verdadero significado de la alquimia nos enseña que va mucho más allá de la simple transformación de metales. La verdadera alquimia ocurre dentro de nosotros cuando cambiamos nuestros miedos, inseguridades y pensamientos limitantes, transformando el plomo de nuestra mente en claridad, coraje y poder. El oro espiritual es algo que no puedes obtener al cambiar el mundo exterior sin antes transformar tu mundo interior. Al igual que Carl Jung hablaba del proceso de individuación, es decir, de traer a la luz las partes ocultas de nosotros mismos, Hermes nos enseña que la verdadera transformación comienza al confrontar nuestras sombras y convertirlas en combustible para nuestro crecimiento. Tus miedos, inseguridades y dudas no son barreras, sino puertas hacia el autoconocimiento. La clave está en integrarlas en tu conciencia y aprender a usarlas a tu favor. Cada cambio externo que deseas empieza con una transformación interna. Si quieres abundancia, primero debes liberar las creencias limitantes sobre el dinero. Si anhelas paz interior, necesitas armonizar tus pensamientos y emociones con esa vibración. Si deseas amor en tu vida, debes comenzar por cultivarlo dentro de ti. Este es el verdadero trabajo del alquimista. Transmutar el plomo de la mente en oro puro no es un proceso instantáneo, sino una práctica continua. Cada pequeño paso que das en este camino te acerca a una versión más fuerte y sabia de ti mismo. La fórmula hermética para transformar tu realidad se inicia ahora que comprendes los conceptos principales. Revisemos los 7 principios herméticos, que son la base de toda transformación. Mentalismo: todo comienza en la mente, lo que piensas, creas. Correspondencia: lo que ocurre dentro de ti se refleja en el exterior, como es adentro, es afuera. Vibración: todo en el universo es energía en movimiento, tu frecuencia determina lo que atraes. Polaridad: todo tiene su opuesto, la clave es aprender a moverse conscientemente entre los extremos. Ritmo: la vida es cíclica, con inevitables altibajos, aprender a navegar estos ciclos es esencial. Causa y efecto: nada ocurre por casualidad, cada acción genera una reacción. Generación masculina y femenina: existen en todo, su equilibrio es clave para la creación y manifestación. Estos 7 principios conforman la fórmula mágica para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Cuando comienzas a aplicarlos conscientemente, la realidad deja de ser un misterio y se convierte en un campo de posibilidades infinitas. Ahora que comprendes los principios herméticos, la verdadera transformación empieza con la aplicación constante. Cada pensamiento, cada vibración y cada intención que cultivas moldea tu realidad de maneras más profundas de lo que imaginas. Sin embargo, surge una pregunta aún más grande: ¿cómo llegaron estos conocimientos a nosotros? Detrás de estos principios hay una historia milenaria, envuelta en misterio y sabiduría oculta. Para entender realmente el poder de la alquimia hermética, debemos remontarnos a sus orígenes, explorando la verdadera historia de Hermes y descubriendo cómo su pensamiento ha influido no solo en la espiritualidad, sino también en la ciencia, la filosofía y la transformación interna a lo largo de los siglos. Hermes no es solo una figura mitológica o simbólico,
Su legado se encuentra entrelazado en textos antiguos, en el pensamiento alquímico medieval, en la filosofía esotérica y en el despertar espiritual de diversas civilizaciones. ¿Quién fue realmente? ¿Cómo moldearon sus enseñanzas la alquimia y el conocimiento oculto? ¿Qué podemos aprender de su manera de interpretar la realidad y el universo? Para responder a estas preguntas, nos adentraremos en la historia y los secretos de la alquimia, explorando los orígenes de la transmutación y su relación con la evolución de la conciencia humana. En esta indagación más profunda sobre el maestro Hermes Trismegisto, si eres un espectador regular de nuestro canal, ya has escuchado su nombre. Hoy, te invitamos a una exploración más intensa, a una reveladora mirada a los secretos menos conocidos de esta figura enigmática. Nos sumergiremos en los misterios de la tabla de Esmeralda, descifrando el verdadero significado de la famosa frase, como es arriba, es abajo, y examinaremos cómo el Corpus Hermeticum resurgió en el Renacimiento, influyendo en la alquimia, la filosofía e incluso en las mentes de genios como Platón y Newton. Este vídeo es un portal hacia un nivel más elevado de comprensión, donde Hermes Trismegisto deja de ser un simple nombre en textos antiguos y se transforma en un faro de sabiduría para nuestra evolución espiritual. Sus enseñanzas no solo brindan herramientas para entender la vida, sino que también nos revelan cómo aplicar estos principios en nuestra transformación personal. Prepárate para ver a Hermes bajo una luz completamente nueva, no solo como un maestro de la antigüedad, sino como un símbolo eterno de conocimiento y trascendencia. Hermes Trismegisto aparece de las sombras de la historia como una figura envuelta en misterio, un vínculo entre culturas y épocas. Para los griegos, era Hermes, el veloz mensajero de los dioses; para los egipcios, era Thoth, el dios de la sabiduría y los jeroglíficos. Más que un hombre, un mito o una deidad, Hermes representa un arquetipo universal, la representación del eterno buscador de la verdad. El título de Trismegisto, que significa 3 veces grande, revela su dominio en 3 aspectos: sacerdote, filósofo y rey. Esta tríada simboliza la integración de lo espiritual, lo intelectual y lo material. Una enseñanza fundamental en la alquimia y el pensamiento hermético es que él no es solo un maestro, sino un puente entre la humanidad y lo divino, actuando como guía para aquellos que buscan desentrañar los secretos del cosmos y del alma. Los textos atribuidos a Hermes, como el Corpus Hermeticum, han sido considerados como mapas hacia la iluminación, resguardando verdades universales que trascienden el tiempo. Su vinculación con la escritura lo convierte en un portador de sabiduría, reflejando el principio hermético de que la realidad misma es un mensaje codificado. En la mitología egipcia, That era el inventor de los jeroglíficos, símbolos sagrados que actuaban como puente entre el mundo humano y el divino. De la misma manera, Hermes traduce lo inalcanzable en conocimiento comprensible. Su habilidad para navegar entre dimensiones y traer lo divino a lo terrenal es una manifestación viva del principio de que, como es arriba, es abajo. El universo exterior y nuestro mundo interior son reflejos mutuos, y Hermes encarna esta conexión, recordándonos que cada cambio en nuestra consciencia resuena en la realidad. Sin embargo, surge la gran pregunta: ¿quién fue realmente Hermes Trismegisto? Un sabio de carne y hueso que vivió en la antigüedad, un dios interpretado por diversas civilizaciones, o un símbolo creado para unir el conocimiento humano con lo trascendental. Su legado parece estar diseñado no para proporcionarnos respuestas definitivas, sino para impulsarnos a explorar más allá de lo evidente. La verdadera enseñanza de Hermes no consiste en ofrecer certezas, sino en abrir nuestra percepción a los caminos ocultos de la iluminación y la conexión con el todo. La tabla de Esmeralda es uno de los textos más la hermética, en pocas líneas, oculta principios que han retado la comprensión humana a lo largo de los siglos. Su enunciado principal, como es arriba, es abajo, trasciende el ámbito de un simple aforismo filosófico, convirtiéndose en una clave que nos invita a reconocer que las mismas leyes que rigen el cosmos también gobiernan nuestra existencia. Sin embargo, esta noción va mucho más allá de ser solo una metáfora. Por ejemplo, la transformación de los metales representaba no solo un experimento físico, sino una alegoría de la transmutación espiritual. La búsqueda de la piedra filosofal simbolizaba el proceso de purificación del alma, un conocimiento que alquimistas como Paracelso y Roger Bacon reflejaron en la tabla de Esmeralda. Este antiguo texto no es únicamente una guía de alquimia, sino una fuente inagotable de reflexión, enseñando que alinear nuestra mente y espíritu con los principios universales nos brinda la capacidad de modificar nuestra realidad. Esto es lo que mantiene vivo su mensaje en la actualidad: la integración entre lo material y lo divino, y el reconocimiento de que el universo no está separado de nosotros, sino que somos una extensión de su propia esencia. Pero hay algo más:
el lenguaje de la tabla de esmeralda es un enigma, sus palabras elegidas con esmero encierran múltiples niveles de significado que no pueden ser captados únicamente con la razón, sino que requieren de la intuición y la introspección. No basta con leerlas, hay que vivirlas, permitiendo que sus enseñanzas despierten algo dentro de nosotros. ¿Qué nos revela realmente la tabla de esmeralda? Para comprenderlo, debemos adentrarnos aún más en los orígenes de la alquimia y la historia oculta de Hermes Trismegisto. La pregunta no es solo qué enseñó, sino cómo estas enseñanzas moldearon el pensamiento esotérico de la humanidad y siguen influyendo en nuestra evolución espiritual. Aquí es donde inicia nuestra exploración de la historia secreta de la alquimia y el verdadero significado de Hermes Trismegisto. Muchos eruditos consideran la tabla esmeralda como un mensaje en clave que busca guiar a quienes desean entender el conocimiento oculto. Su naturaleza simbólica refleja la esencia del hermetismo, donde el aprendizaje no solo se produce a través del análisis intelectual, sino también mediante la experiencia espiritual directa. Es una invitación a profundizar más allá de lo superficial y revelar los secretos más fundamentales de la existencia. El origen de la tabla esmeralda es tan misterioso como su contenido. Algunas leyendas afirman que fue encontrada en la tumba de Hermes Trismegisto, grabada en una piedra mística con escritura divina, mientras que otros creen que representa una sabiduría primordial que se transmitió oralmente y fue luego codificada por los antiguos. Independientemente de su procedencia literal, su impacto ha trascendido el tiempo, inspirando a generaciones de buscadores espirituales a indagar en los misterios del cosmos y la transformación interna. Más que un simple texto, la tabla esmeralda es una puerta hacia la comprensión del universo y de nosotros mismos. El Renacimiento fue mucho más que un movimiento artístico o cultural, fue un despertar a conocimientos ancestrales que habían estado ocultos por el tiempo. En este renacer del saber, el hermetismo se convirtió en un pilar central. Con la traducción del Corpus Hermeticum por Marsilio Uficino en el siglo XV, Europa redescubrió una cosmovisión que integraba la ciencia, la espiritualidad y la filosofía. Estos textos, atribuidos a Hermes, ofrecían una nueva perspectiva sobre la existencia humana, revelando que la verdad última trasciende las religiones y los sistemas filosóficos aislados. En el corazón de este movimiento estaba la prisca teología, la creencia de que todas las religiones y tradiciones espirituales derivan de una única fuente divina primordial. Para los humanistas renacentistas, estudiar las enseñanzas de Hermes equivalía a acceder a la esencia misma de la sabiduría universal. Este concepto no solo unió a pensadores de diversas tradiciones, sino que también nos motivó a indagar en una comprensión más profunda de la naturaleza divina y el papel del ser humano en el cosmos. Al desentrañar el Corpus Hermeticum, se avivó una chispa de conocimiento que iluminaba tanto el espíritu como la razón. El impacto del hermetismo en el Renacimiento se sintió en muchos campos. Filósofos como Giordano Bruno hallaron en sus enseñanzas una justificación para sus audaces visiones del infinito y la divinidad presente en todas las cosas. Artistas como Botticelli integraron el simbolismo hermético en sus obras, fusionando lo visible con lo invisible. Incluso la ciencia, representada por figuras como Kepler, se vio influenciada por la idea de que el universo opera según leyes divinas, comprensibles tanto por la mente racional como por la intuición espiritual. El Renacimiento no solo resucitó el hermetismo, sino que lo incorporó en la esencia misma de su espíritu explorador y creativo. Este redescubrimiento también trajo consigo desafíos en una época moldeada por el pensamiento cartesiano y la creciente separación entre ciencia y religión. El hermetismo representaba un puente entre ambas. Sin embargo, para muchos, esta integración era considerada como una amenaza al pensamiento ortodoxo, tanto religioso como científico. Aún así, el auge del conocimiento hermético en esa época continuó resonando en los siglos posteriores, demostrando que la búsqueda de una conexión con lo divino y la comprensión de los misterios universales es una necesidad eterna del espíritu humano. El impacto de Hermes Trismegisto trascendió las fronteras de la espiritualidad y la filosofía, penetrando en las ciencias y en la mente de grandes pensadores durante el Renacimiento. El redescubrimiento del Corpus Hermeticum y otros textos atribuidos a Hermes no solo revitalizó la búsqueda de la sabiduría antigua, sino que también modeló el pensamiento de algunas de las figuras más influyentes de la historia, como Isaac Newton y Giordano Bruno. Juan Kepler y otros hallaron en los principios herméticos un vínculo entre el mundo material y el divino, inspirando sus creaciones y descubrimientos. Isaac Newton es uno de los ejemplos más intrigantes de esta conexión entre la ciencia y el hermetismo. Reconocido por sus contribuciones esenciales a la física, Newton también era un alquimista apasionado. Creía que la alquimia, con su búsqueda de la transmutación y la comprensión de las leyes ocultas de la materia, reflejaba directamente las verdades herméticas.
Estudió detenidamente textos alquímicos y herméticos como la Tabla Esmeralda para encontrar respuestas a los misterios de la creación. Para él, las leyes universales de la gravedad y el movimiento planetario eran prueba del orden divino descrito en los textos herméticos, la manifestación de que, como es arriba, es abajo, se aplicaba tanto en los cielos como en la tierra. Por su parte, Giordano Bruno integró el hermetismo en su revolucionaria visión del cosmos, defendiendo la idea de que el universo era infinito y estaba lleno de vida, un concepto profundamente arraigado en la filosofía hermética que sostiene que lo divino está presente en todo. Para Bruno, cada estrella era un reflejo de lo uno, y cada ser humano poseía el potencial para comprender esta inmensidad. Sus ideas desafiaban las ortodoxias de su tiempo y encontraba en el hermetismo una justificación para su enfoque integrador de la ciencia, la espiritualidad y la libertad intelectual. Johannes Kepler, uno de los padres de la astronomía moderna, también fue influenciado por los principios herméticos, creía que los movimientos planetarios obedecían a un orden divino y que era posible descifrar la armonía del cosmos estudiando sus proporciones. Esta convicción lo llevó a formular sus célebres leyes del movimiento planetario, que revolucionaron la astronomía. Para Kepler, el universo no era una simple máquina, sino una obra de arte divina en la que cada planeta y cada órbita reflejaban la música esotérica del cosmos, un concepto que se alinea perfectamente con el hermetismo. La influencia hermética no solo afectó a los científicos, filósofos como que buscaban armonizar razón e intuición, también encontraron en los textos herméticos. Veían en la prisca teología la creencia de que todas las tradiciones espirituales provienen de una única fuente divina, la base de su entendimiento de un universo interconectado. Este pensamiento impactó no solo en la filosofía, sino también en la ciencia moderna, ayudando a dar forma a nuestra percepción de los sistemas interdependientes. El legado del hermetismo en la ciencia y la filosofía es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento no tiene que estar fragmentada. Para los grandes pensadores influenciados por Hermes Trismegisto, la ciencia y la espiritualidad eran dos aspectos de la misma realidad, entrelazados en la búsqueda de la verdad universal. Esta perspectiva sigue resonando en la actualidad, inspirando a aquellos que ven en el estudio del cosmos una manera de conectar con lo divino. Hermes continúa guiándonos, mostrando que la verdadera sabiduría une mente, corazón y espíritu. El hermetismo, como hemos visto, presenta dos enfoques que a primera vista parecen diferentes, pero se complementan de manera magistral, el técnico y el filosófico. La vertiente técnica, que incluye la alquimia, la astrología y las prácticas mágicas, se centra en la aplicación de principios universales para transformar tanto el mundo material como el espiritual. La vertiente filosófica, basada en la gnosis, es un viaje interior que persigue el conocimiento y la iluminación, guiando al individuo para que reconozca su conexión con el todo. Juntos, estos enfoques forman un sistema integrado que trasciende las divisiones entre ciencia y espiritualidad, proponiendo una visión holística de la existencia. En la alquimia, el proceso de transformar metales inferiores en oro es una poderosa metáfora de la purificación del alma. Este trabajo interior, a menudo llamado la gran obra, representa una invitación para que cada uno de nosotros convierta sus imperfecciones en virtudes. La astrología, por su parte, refleja la creencia hermética de que los movimientos celestes no solo afectan los acontecimientos en la Tierra, sino que también representan los ciclos internos del desarrollo humano. Estas disciplinas técnicas no son simples herramientas de manipulación, sino maneras de sincronizarse con las leyes cósmicas, permitiendo al practicante alinear su realidad interna con el universo. La filosofía hermética, en cambio, profundiza en cuestiones fundamentales de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cómo podemos reconectar con nuestra esencia divina a través de la gnosis, un conocimiento intuitivo que trasciende la lógica? El hermetismo ofrece un camino de descubrimiento y trascendencia. Además, desafía al buscador a superar la ilusión de la dualidad y reconocer que materia y espíritu son manifestaciones de una única realidad. Imagina la dualidad como las dos caras de una moneda, diferentes en apariencia pero inseparables en esencia. Al integrar esta comprensión, el practicante se da cuenta de que lo divino no está alejado, sino que se manifiesta en todas las cosas, incluido uno mismo. Esta conexión entre técnica y filosofía es lo que convierte al hermetismo en un camino tan poderoso y atemporal. No se limita a ser una práctica ritual o un estudio teórico, sino que se convierte en una forma de vida. En la actualidad, al buscar equilibrio entre ciencia, espiritualidad y propósito, los principios herméticos brindan una guía práctica. Cada pensamiento, intención y acción se convierte en una oportunidad para co-crear la realidad, ya sea mediante la reflexión, la meditación o la observación de los ciclos del universo.
El hermetismo nos enseña a reconocer lo divino en la vida cotidiana y a despertar en nosotros el infinito potencial de transformación. Para aquellos que quieren adentrarse en el hermetismo, los comienzos pueden parecer un laberinto. Después de todo, es una tradición que integra escritos antiguos, ideas profundas y prácticas que transforman. No obstante, como en cualquier travesía espiritual, lo esencial es dar el primer paso. El Quiblón, redactado a inicios del siglo XX, se presenta frecuentemente como una entrada accesible al hermetismo, con sus 7 principios universales, como el mentalismo, la correspondencia y el ritmo. Ofrece una perspectiva práctica y directa para aquellos que desean entender las leyes que rigen el universo y aplicarlas en su vida diaria. Sin embargo, para quienes anhelan profundizar, es fundamental ir más allá y averiguar acerca de las raíces clásicas de esta sabiduría. Los textos esenciales del hermetismo, como el Corpus Hermeticum y el Asclepio, constituyen el núcleo de esta tradición. En el Corpus Hermeticum se encuentran diálogos que examinan la esencia del alma, la creación del cosmos y la relación entre lo humano y lo divino. El Asclepio, por su parte, ahonda en temas como el papel del ser humano como creador y el respeto sagrado hacia la naturaleza. Aunque complejos, estos textos son auténticos mapas para la transformación interior. La lectura atenta y reflexiva de cada pasaje permite al buscador trascender la comprensión intelectual y lograr una conexión intuitiva con las enseñanzas. Una manera práctica de comenzar este camino es combinar el estudio con la meditación y la reflexión. Al leer un pasaje del Corpus Hermeticum, por ejemplo, el buscador puede meditar sobre su contenido, permitiendo que resuene en su mente y corazón. Otra estrategia es anotar sus reflexiones en un diario, observando cómo estas enseñanzas impactan su vida cotidiana. Este proceso no se trata de una mera absorción de conocimientos, sino de una experiencia transformadora en la que el practicante empieza a reconocerse como parte del gran todo y a percibir lo divino en todas las cosas. Lo más relevante es recordar que el hermetismo no busca respuestas definitivas, sino que propone un camino hacia un estado elevado de conciencia. Comenzar con el Kybalión y los textos clásicos son apenas el comienzo de un camino que, en última instancia, depende de la determinación de cada buscador para cambiar su forma de ver la realidad. Esta es la verdadera esencia del hermetismo. No se trata solo de entender el universo, sino de vivir en sintonía con él, fusionando el conocimiento, la práctica y la intuición para despertar la luz interna. La gnosis es el núcleo vital del hermetismo, un saber que va más allá de las palabras y supera las limitaciones del intelecto. En contraste con el conocimiento convencional, que se basa en hechos y análisis, la gnosis representa una experiencia directa, un contacto profundo con lo universal que transforma al ser. Para los hermetistas, la gnosis es como una segunda vista, un estado de conciencia en el que se disuelve la división entre lo divino y lo humano. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de rememorar lo que siempre ha estado presente, la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. Este conocimiento intuitivo se presenta en los textos herméticos como un renacimiento espiritual, similar a despertar de un sueño profundo y darse cuenta de que la realidad es mucho más amplia y resplandeciente de lo que alguna vez imaginamos. La experiencia gnóstica suele compararse con un viaje, en el que el buscador atraviesa las capas de la ilusión hasta descubrir su verdadera naturaleza. En Poimandres, por ejemplo, Hermes es guiado a través de una visión cósmica que le revela los misterios de la creación y del alma humana. Esta visión no es solo una enseñanza, sino una transformación que lo conecta directamente con el Uno, la fuente de toda existencia. Practicar la gnosis, sin embargo, no es algo que sucede únicamente en momentos extraordinarios, es en la vida diaria donde el buscador halla las oportunidades más ricas para cultivar esta percepción. Cada acto de presencia, cada instante de silencio interior, es una puerta hacia la reconexión con lo divino. Al observar la belleza de una flor o contemplarla de un cielo estrellado, el practicante puede tener vislumbres de gnosis. Son pequeños destellos que iluminan el camino hacia una comprensión más profunda. Es precisamente en ese espacio que se encuentra entre lo ordinario y lo extraordinario donde el hermetismo promueve la transformación. La llamada de la gnosis representa, ante todo, una invitación al coraje, retando al buscador a dejar atrás sus certezas y a abrazar lo desconocido, a confiar en su intuición y a abrirse al misterio de la existencia. Este trayecto, aunque lleno de obstáculos, ofrece la recompensa más profunda, el descubrimiento de que lo divino no está en un lugar remoto, sino que palpita en cada rincón de la creación. Es un recordatorio de que al reconectarnos con nuestra esencia, nos transformamos en co-creadores del cosmos, capaces de vivir en armonía con las leyes universales. Aunque el hermetismo y el gnosticismo comparten similitudes en su búsqueda espiritual, difieren en su visión fundamental del cosmos, la materia y el alma humana.
Mientras que el gnosticismo tiende a ver el mundo material como una prisión y la materia como corrupta, el hermetismo celebra la creación como una expresión divina. Para los hermetistas, el cosmos es una obra maestra del uno, un reflejo perfecto de las leyes universales, donde todo, desde el más mínimo grano de arena hasta las estrellas más distantes, posee una chispa de lo divino. Esta perspectiva convierte el camino espiritual en un proceso de integración, no de evasión. En el gnosticismo, la salvación se presenta a menudo como una huida de la materia, un retorno al plano espiritual puro. En contraste, el hermetismo enseña que la verdadera realización no radica en rechazar el mundo físico, sino en reconocer su conexión intrínseca con lo divino. Por ejemplo, en el Asclepio, Hermes describe al ser humano como un co-creador encargado de mantener el equilibrio sagrado entre el espíritu y la materia. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio, una oportunidad de actuar como un vínculo consciente entre el cielo y la tierra. Rechazo del dualismo es uno de los pilares fundamentales del hermetismo. En lugar de considerar el cuerpo y el alma como fuerzas opuestas, esta tradición los ve como dos facetas de una misma realidad. La materia no se percibe como un impedimento para alcanzar la iluminación, sino como un medio para experimentarla. Es a través de las vivencias del mundo físico que el alma aprende, se desarrolla y se transforma. La transmutación alquímica, por ejemplo, simboliza este proceso. Convertir plomo en oro representa elevar la conciencia humana al revelar la luz oculta en las sombras. De esta manera, el hermetismo honra al cuerpo como un templo sagrado donde se puede encontrar lo divino. Al comparar estas dos tradiciones, se aprecia que el hermetismo proporciona un enfoque que abarca la totalidad de la existencia. Nos anima a descubrir la iluminación dentro de este mundo, en lugar de tratar de escapar de él. Esta visión no solo facilita el camino espiritual, sino que también lo integra mejor en la vida cotidiana. En última instancia, si lo divino está presente en todo, cada instante se convierte en una oportunidad para hallarlo. El hermetismo nos recuerda que la espiritualidad no implica la búsqueda de algo distante, sino el redescubrimiento de lo que ya está en nuestra esencia y en nuestro entorno. En el núcleo del hermetismo se encuentra la eusebia, un concepto que va más allá de la mera religiosidad y que se manifiesta como una reverencia sagrada por la vida, la creación y lo divino. Esta devoción no se impone como una obligación, sino que representa un estado mental que transforma cada acción en un acto de conexión espiritual. Para los hermetistas, vivir con eusebia implica reconocer que todo en el universo, desde las estrellas hasta el gesto más simple, está impregnado de significado. A través de esta reverencia, el practicante se alinea con las leyes universales y abre el camino hacia la iluminación. La práctica de la eusebia se inicia con un profundo respeto por la creación. En el Asclepio, Hermes enseña que el ser humano, como co-creador, tiene la responsabilidad de proteger la naturaleza y mantener su equilibrio sagrado. Esta devoción hacia la vida es activa, manifestándose en actitudes que intentan armonizar la relación entre el ser humano y el cosmos. Por ejemplo, al reflexionar sobre la belleza de un amanecer o al practicar la gratitud por los momentos simples, el buscador vuelve a reconectar con el todo. La belleza convierte cada acción cotidiana en un rito espiritual, recordándonos que lo divino no está alejado, sino presente en cada aspecto de la vida. Este estado de reverencia también se presenta como un camino hacia la transformación interna. Al cultivar la eusebia, el practicante desarrolla humildad, paciencia y una profunda gratitud por la existencia. Estas virtudes no solo elevan el alma, sino que también crean un espacio de armonía en nuestro entorno. Imaginemos a alguien que decide actuar con respeto y compasión en momentos difíciles. Esta elección, por sutil que sea, refleja la práctica de la eusebia en su forma más pura. En este equilibrio entre lo interno y lo externo, el buscador encuentra una conexión verdadera con lo divino. En el hermetismo, la eusebia no es simplemente un ideal, sino un camino práctico hacia la iluminación. Al vivir con devoción, el practicante se da cuenta de que cada instante es una oportunidad para manifestar la presencia de lo divino en su vida, ya sea a través de una meditación silenciosa, un acto de bondad o la apreciación de la belleza del cosmos. La eusebia nos enseña que la espiritualidad no está separada de la vida, sino que forma parte de su esencia misma. Es esta reverencia sagrada la que transforma el viaje del buscador en una danza con el universo, donde cada paso resuena con la armonía del todo. El universo hermético es un sistema de comprensión que trasciende el espacio y el tiempo, guiando al buscador a través de esferas que van más allá de la existencia física. Entre los niveles más elevados encontramos la dodecaedro, la eneada, y en la cima de todo, el uno, la fuente suprema e invisible.
Estos conceptos no son meras abstracciones filosóficas, sino representaciones de estados de conciencia y del trayecto espiritual hacia la iluminación. Cada esfera simboliza una fase de ascenso en la que el alma se libera de las ataduras materiales y se aproxima a la unidad divina. La dodecaedra, descrita como la morada de las almas, es el plano intermedio entre lo físico y lo celeste. Aquí el alma reflexiona sobre sus experiencias y purifica las huellas de su viaje terrenal. Es un espacio de contemplación y preparación donde el espíritu empieza a alinearse con las verdades superiores. La Eneada, por su parte, representa el dominio del intelecto divino, el lugar donde reina el Nous, la mente superior. Es en esta esfera donde la sabiduría divina se revela en su totalidad y el buscador experimenta una conexión más profunda con las leyes universales, dándose cuenta del orden perfecto que rige el cosmos. En el centro de esta cosmología se encuentra el Uno, la fuente de todas las cosas, la esencia que une el microcosmos y el macrocosmos. El Uno no es simplemente un concepto, sino la experiencia directa de la unidad, donde todas las distinciones desaparecen. Es el estado final de trascendencia, donde el individuo ya no se percibe a sí mismo como separado del todo, sino como una manifestación integral del mismo. Esta unión con el Uno es la meta última del camino hermético, el clímax de un viaje que exige tanto el dominio del conocimiento como la entrega total al misterio. Comprender el universo hermético no es solo una búsqueda intelectual, sino una llamada a la práctica espiritual. Meditar en la dodecaedra, la Eneada y el Uno es abrir puertas internas que conducen al buscador a niveles superiores de percepción. En cada etapa, el practicante es desafiado a dejar atrás sus ilusiones y abrazar la verdad de su esencia divina. El hermetismo nos enseña que el cosmos no es algo separado de nosotros, sino un reflejo de nuestro propio viaje interior. Al explorar estos niveles de existencia, descubrimos que lo divino no está ahí fuera sino profundamente implantado en cada uno de nosotros. En el núcleo de la filosofía hermética existe una tríada sagrada que une a Dios, el cosmos y el hombre. Esta perspectiva interrelaciona todas las dimensiones de la existencia, mostrando que el ser humano no es solo una entidad aislada, sino un reflejo directo del cosmos y, por ende, de lo divino. Dios, representado por el Uno, es la raíz de toda la creación, el principio absoluto e indivisible. El cosmos, en su inmensidad y complejidad, es la manifestación de esta esencia divina, y el hombre, a su vez, actúa como el puente viviente entre estos dos aspectos. Esta interconexión revela que comprender el universo es simultáneamente un proceso de autoconocimiento. Para el hermetismo, el cosmos es mucho más que un conjunto de estrellas y planetas, es una entidad viva regida por leyes universales que refleja el orden divino. Cada elemento, desde los átomos más diminutos hasta las galaxias más vastas, desempeña un papel en esta armonía cósmica, y el ser humano, como microcosmos, lleva dentro de sí ese mismo orden, actuando como un espejo del macrocosmos. Esta idea, central en el hermetismo, invita al ser humano a reconocer su rol como co-creador. No somos simples observadores del universo, somos parte activa de él. Cada pensamiento, emoción y acción que emitimos resuena en la inmensidad del cosmos. Ser el puente entre lo divino y lo físico implica una profunda responsabilidad. Esencialmente, el hombre es un reflejo del Nous, la mente divina. Esto implica que la verdadera misión del ser humano es elevarse por encima de las distracciones materiales y alinearse con las leyes universales. En el Asclepio, Hermes Trismegisto sostiene que el hombre posee el poder de crear y destruir, un don que debe emplearse con sabiduría y reverencia. Reconocer esta capacidad no es motivo de orgullo, sino de humildad, ya que cada acción tiene el potencial de equilibrar o desequilibrar el delicado tejido del cosmos. La tríada La enseñanza hermética nos revela que al establecer una conexión con Dios y el cosmos, redescubrimos nuestra propia divinidad. Este camino no es solo filosófico, sino también práctico, mediante la meditación, la observación de las estrellas o simplemente al vivir con intención, podemos percatarnos de que lo divino no está alejado de nosotros, sino que palpita en cada faceta de la existencia. Al reconocer nuestra naturaleza como co-creadores, aprendemos a vivir con mayor propósito, armonía y respeto. En este estado de alineación, encontramos no solo nuestra función en el universo, sino también el universo mismo dentro de nosotros. En el corazón del hermetismo, hallamos tres conceptos que sirven como claves para entender el universo y nuestra propia esencia: logos, gnosis y nous. Estas tres dimensiones no son simplemente ideas abstractas, sino herramientas prácticas que el buscador debe emplear para reconectar con lo divino y transformar su percepción de la realidad. El logos representa el poder de la razón y la palabra, la capacidad de dar forma y significado al mundo.
La gnosis es el conocimiento intuitivo que va más allá de la lógica y conecta al individuo con la esencia de lo divino. El nous es la mente superior, el vínculo entre lo humano y lo uno, donde se manifiesta la sabiduría divina. En el hermetismo, el logos no es solo la palabra hablada o escrita, es el principio organizador del cosmos, la fuerza que convierte el caos en orden. Cuando aplicamos el logos en nuestras vidas, estamos moldeando la realidad a través de nuestros pensamientos y palabras. Imagina el efecto de una afirmación como «soy capaz de manifestar lo que deseo». Esta frase, llena de intención, no es meramente un sonido, sino una vibración que resuena en el universo, alineando el microcosmos con el macrocosmos. El logos nos recuerda que al dominar nuestras palabras y pensamientos, estamos dando forma no solo a nuestras vidas, sino también al entorno que nos rodea. La gnosis, en cambio, es la experiencia directa de lo divino, a diferencia del conocimiento intelectual, no es algo que se asimila, no solo se aprende, sino que se vive, es el instante en el que la mente silencia su discurso y el corazón capta una verdad que resulta inefable. Para los hermetistas, la gnosis equivale a abrir una ventana al infinito, dejando entrar la luz divina que ilumina el alma. Un ejemplo práctico de esto sería la meditación profunda, donde el practicante, al alejarse del ruido exterior, alcanza un estado de percepción pura, sintiendo la unidad con todo. Esta conexión no solo transforma, sino que eleva al buscador a nuevas dimensiones de conciencia. El nous es la clave definitiva, el cruce entre lo humano y lo divino, es la mente iluminada, un estado de claridad donde las ilusiones se desvanecen y se manifiesta la verdad. En Poimandres, Hermes es guiado por el nous hacia una visión cósmica que va más allá del tiempo y del espacio, mostrándole el funcionamiento de las esferas celestes y la esencia del uno. En la vida cotidiana, el nous implica practicar la presencia plena, la habilidad de observar el mundo y a uno mismo con los ojos de la mente divina. Así, el buscador no solo percibe lo divino en el cosmos, sino que también reconoce su propia divinidad. Estas tres claves, logos, gnosis y nous, son los pilares de una práctica hermética transformadora. Al utilizarlas, el individuo aprende a crear con conciencia, a experimentar la verdad universal y a alinear su mente con la sabiduría divina. No son herramientas independientes, sino elementos complementarios de un viaje que conduce a la integración con el uno. Al dominar estas claves, el buscador se da cuenta de que el secreto del universo no está afuera, sino dentro de sí mismo, aguardando ser descubierto. La visión de Poimandres, que aparece en el Corpus Hermeticum, es una de las experiencias más profundas y simbólicas del hermetismo. Poimandres, a menudo interpretado como la mente divina o el nous, guía a Hermes Trismegisto en un viaje de revelación cósmica que trasciende el tiempo y el espacio. Esta visión es una invitación para que el buscador entienda los misterios de la creación, el alma y su conexión con todo. No se trata únicamente de una narración filosófica, sino de una experiencia mística que transforma la percepción que el practicante tiene de sí mismo y del universo. En la visión, Hermes es guiado para presenciar el origen de todo, observando cómo la luz divina emana del caos primordial y da forma al cosmos en una danza eterna entre el orden y el desorden. Poimandres revela que la creación no es un evento estático, sino un proceso constante donde lo divino se manifiesta sin cesar en la materia. Esta comprensión trasciende la ciencia o la filosofía, es una experiencia directa del acto de creación. El universo no es algo distante o inaccesible, sino una expresión viva de la voluntad divina, y el hombre, como reflejo de esta luz, posee en su interior el potencial para co-crear. Uno de los aspectos más sorprendentes de la visión es la explicación del alma humana. Poimandres muestra a Hermes que el alma proviene de las esferas celestes para habitar el cuerpo físico, llevando consigo fragmentos de lo divino. Sin embargo, al entrar en la materia, olvida su origen y debe atravesar un proceso de despertar para reconectarse con el uno. Este despertar no es una imposición, sino una elección consciente del buscador. La visión nos enseña que la iluminación no es un regalo, sino un logro que demanda esfuerzo, disciplina y un profundo compromiso con la verdad. La visión de Poimandres no es solo un conocimiento para contemplar, sino una inspiración para la práctica. Al meditar en este viaje, se invita al buscador a mirar hacia adentro y explorar sus propias capas de luz y sombra. Es un recordatorio poderoso de que la iluminación no es un destino lejano, sino una realidad accesible para aquellos dispuestos a abrir los ojos del alma. Y, al igual que Hermes, estamos llamados a ser no solo espectadores del cosmos, sino participantes activos en la gran obra de la creación en el hermetismo. La humanidad es considerada como un viajero en su búsqueda de reunirse con lo divino. No obstante, este viaje está repleto de retos internos que Hermes llamó los tormentos del alma. Fuerzas como la envidia, la lujuria,
la ira, el miedo y el orgullo son vistas en los textos herméticos como barreras que atrapan el alma en la materia y la alejan de su esencia divina. Esta lucha no es externa, sino interna, una batalla que se desarrolla en el corazón y la mente del buscador, donde el verdadero enemigo es la ignorancia que oculta la luz interior. Estos tormentos no son simplemente problemas a eliminar, sino oportunidades para la transformación. Al igual que en la alquimia, donde los metales impuros se convierten en oro, el hermetismo enseña que las sombras del alma pueden purificarse y transformarse en virtudes. Por ejemplo, la envidia puede convertirse en gratitud, el miedo en valentía y el orgullo en humildad. Cada tormento es en realidad un reflejo de algo que necesita ser comprendido e integrado. El buscador que enfrenta estas fuerzas con valentía y honestidad se da cuenta de que no son enemigos, sino maestros en el camino hacia la iluminación. Para superar los tormentos del alma, el hermetismo propone prácticas que combinan la reflexión, la meditación y la acción consciente. Hermés enseña que la clave para vencer estas fuerzas es el autoconocimiento. Al explorar su interior y reconocer sus sombras, el buscador empieza a liberarse de las ataduras de la ilusión. Una práctica sencilla pero poderosa es el ejercicio diario de autoanálisis, revisando las emociones y acciones del día, identificando cuándo se manifestaron los tormentos y cómo podrían manejarse con mayor sabiduría. Este proceso no solo purifica el alma, sino que también fortalece la conexión con lo divino. La lucha contra los tormentos del alma es, ante todo, un viaje de autotransformación. No se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de avanzar con conciencia y propósito. Cada victoria pequeña que parezca acerca al buscador al uno, revelando que la auténtica iluminación no es un estado distante, sino una decisión continua de vivir en consonancia con las leyes universales. El hermetismo nos recuerda que al confrontar nuestras sombras y superarlas, encontramos la luz que siempre ha estado dentro de nosotros, lista para ser revelada. En el núcleo de las enseñanzas herméticas se encuentra el ascenso espiritual a través de las esferas celestes, representadas por la Awada y la Eneada. Estas dimensiones no son meramente planos metafísicos, sino estados de conciencia que el buscador debe atravesar en su travesía hacia lo divino. La Awada, la octava esfera, es el reino de las almas purificadas, donde se han abandonado las cargas de la materia. Aquí, el espíritu reflexiona sobre sus vivencias, buscando la armonía y la alineación con las leyes universales. La Eneada, la novena esfera, es el umbral hacia el uno, donde el intelecto divino prevalece y el alma se fusiona con el cosmos. El discurso sobre la Awada y la Eneada en los textos herméticos ofrece una descripción vívida de este viaje, revelando que cada esfera simboliza un nivel de conciencia que debe alcanzarse a través de la práctica espiritual y la transformación interior. En el contexto de la Awada, la atención se pone en la purificación y el equilibrio. Es un estado de transición donde el buscador aprende a desprenderse de los apegos mundanos e integrar las virtudes divinas. En la Eneada, la experiencia es de iluminación total, donde todas las ilusiones se desvanecen y el alma se une al Nus, la mente divina. Prácticas espirituales como los cánticos y las meditaciones herméticas juegan un papel fundamental en este proceso. Los cánticos, frecuentemente elaborados con vibraciones específicas, se utilizan para resonar con las frecuencias de estas esferas superiores, elevando el alma a nuevos estados de percepción. Así, el hermetismo nos orienta no solo en la comprensión intelectual de la transformación profunda de nuestra propia conciencia, llevándonos gradualmente hacia la unidad con lo divino. La meditación, por su parte, asiste al buscador en el proceso de silenciar la mente y acceder a la sabiduría intuitiva que se encuentra más allá del intelecto. Imagina el sonido de un canto resonando como las olas de un lago sereno, disolviendo las barreras que separan al individuo de lo divino. Estos rituales no solo conectan al practicante con las esferas superiores, sino que también le permiten integrar esta energía en su vida cotidiana. Comprender la Awada y la Eneada no es solo un ejercicio teórico, sino un llamado a la práctica y a la transformación. El discurso hermético nos recuerda que la ascensión espiritual es una danza entre la purificación y la iluminación. Cada etapa ofrece una oportunidad para que el buscador se acerque al uno, integrando verdades universales en su ser. Así, al hacerlo, descubre que el camino a través de las esferas no es solo una búsqueda de conexión con lo divino, sino también un regreso al centro de su propia esencia. En el hermetismo, la escritura es venerada como un instrumento divino, un puente entre el mundo físico y el espiritual. A la vez, se considera un parmen, una medicina y un veneno. A través de la escritura, el conocimiento sagrado se conserva y se transmite a las generaciones futuras. Sin embargo, también conlleva el riesgo de ser malinterpretado, de reducir las verdades espirituales a meras palabras sin esencia. Esta dualidad refleja el desafío humano al tratar de comprender lo divino, lo que puede iluminar,
también puede oscurecer, dependiendo de su uso. En los textos herméticos, la escritura no es solo una herramienta de registro, sino una práctica espiritual en sí misma. Cuando Hermes Trismegisto codificó los misterios en la tabla de esmeralda y el Corpus Hermeticum, sabía que el lenguaje no captaría toda la profundidad de lo divino. Sin embargo, también comprendía que sería la mejor forma de guiar al buscador es a través de la escritura hermética, que se compone de símbolos y metáforas que van más allá de lo literal, invitando al lector a desentrañar sus capas ocultas. Cada palabra y cada frase actúan como un portal hacia la introspección y la conexión con el todo. Esta relación ambigua con la escritura refleja su poder transformador. Cuando se utiliza con intención y respeto, se convierte en un espejo para el alma. Escribir sobre las propias experiencias espirituales, por ejemplo, permite organizar los pensamientos, aclarar las emociones y profundizar en la comprensión del camino espiritual. Imaginemos la práctica de mantener un diario hermético, donde cada día el buscador registra sus reflexiones, percepciones y desafíos. Este ejercicio no es solo un hábito, sino un ritual que transforma el conocimiento en un acto sagrado. No obstante, el verdadero valor de la escritura hermética radica en su habilidad para ir más allá del papel y la tinta, llevando al buscador a vivir la verdad que se encuentra más allá de las palabras. Como enseña Hermes, el todo es mente, el universo es mental. La escritura solo refleja este principio, intentando capturar lo infinito dentro de lo finito. Al entender esto, el buscador descubre que el conocimiento no está atado a los textos, sino que despierta dentro de él, donde habita la fuente eterna de la sabiduría. En el hermetismo, la muerte no se considera un final, sino una transición, un portal hacia nuevos estados de existencia. Hermes enseña que el ciclo de la vida y la muerte es parte del gran orden universal, una danza eterna entre transformación y renacimiento. El cuerpo, al ser corporal, regresa a la materia de la que proviene, mientras que el alma eterna y divina continúa su travesía hacia el uno. Esta perspectiva desafía las creencias convencionales sobre la finitud y nos invita a ver la muerte como un aspecto natural del proceso de ascensión espiritual. Los textos herméticos describen la muerte como una liberación en la que el alma se libera de las limitaciones del mundo material y asciende a esferas superiores. En Poimandres, Hermes atestigua el viaje del alma a través de los planos celestiales, dejando atrás las cargas de la materia y las pasiones terrenales. Este viaje no se limita a un retorno a lo divino, sino que representa una oportunidad de aprendizaje y purificación. Cada vida y cada muerte constituyen lecciones que preparan al alma para alcanzar estados superiores de conciencia, y en última instancia, la unión con el todo. Para entender la muerte desde una perspectiva hermética, es crucial reconocer los ciclos de transformación que ocurren en nuestras vidas. Al igual que la naturaleza atraviesa estaciones de nacimiento, crecimiento, declive y renovación, el ser humano también vive muertes simbólicas a lo largo de su existencia. La pérdida de una creencia, el final de una relación o la superación de un miedo son ejemplos de cómo la muerte se manifiesta como una posibilidad de renacer. Al aceptar estas transiciones como parte del flujo universal, el buscador aprende a abrazar el cambio y a considerar la vida como un ciclo continuo de evolución. La ilusión de la muerte es, en realidad, una invitación a la eternidad. El hermetismo nos enseña que al trascender el miedo a la muerte, hallamos la libertad para vivir plenamente. Cuando reconocemos que somos más que nuestros cuerpos y que nuestra esencia está conectada al cosmos, nuestra perspectiva se transforma. No se trata de temer el final, sino de entender que la vida es una expresión infinita de lo divino. Esta toma de conciencia nos libera para avanzar con valentía y propósito, sabiendo que incluso en la muerte seguimos formando parte de la gran obra del universo. Aunque el hermetismo nos revela que la muerte es una transición y parte de un ciclo eterno, también presenta una visión igualmente poderosa del aquí y ahora como la expresión última de la eternidad. Para Hermes, la verdadera conexión con lo divino no radica únicamente en el futuro en estados espirituales superiores, sino en disfrutar plenamente del presente. Esta perspectiva sugiere que, a pesar de que el alma es eterna, es en la existencia material donde obtiene las experiencias necesarias para expandirse y co-crear con el cosmos. La vida en este plano no es simplemente una etapa intermedia ni un preludio de algo mayor, sino el escenario donde lo divino se manifiesta en su totalidad. Cada instante brinda la ocasión de vivir en armonía con las leyes universales. En el Asclepio, Hermes sostiene que el ser humano es un co-creador con la capacidad de transformar su entorno. Esta visión enfatiza la relevancia de estar presente, de reconocer la sacralidad de cada instante, y de comprender que al vivir con intención, accedemos a la eternidad a medida que ocurre. Centrarse en la vida presente también actúa como un antídoto contra la tendencia a idealizar la muerte o el más allá.
Aunque la transición del alma es significativa, el hermetismo nos recuerda que es en esta existencia física donde tenemos la posibilidad de ejercer nuestro potencial divino. Cada acción, pensamiento y emoción es una semilla sembrada en la trama del universo. Optar por vivir conscientemente en el ahora es la máxima expresión de eternidad, ya que el presente es el único punto de convergencia entre el tiempo y lo infinito. Esta visión no minimiza la importancia de la muerte, sino que la coequilibra con el valor de la vida. Al enfocarnos en el aquí y ahora, nos percatamos de que no es necesario buscar la iluminación en un futuro distante o en otro plano de existencia. Lo divino está a nuestro alcance, y la eternidad se manifiesta en cada respiración, conexión y acto de amor y compasión. Hermes nos invita a apreciar la vida como un regalo, un espacio en el que podemos experimentar, crear y recordar nuestra esencia divina mientras vivimos plenamente en el eterno presente. En el hermetismo, el ser humano es mucho más que un simple ser físico, es una expresión viviente de lo divino, un puente entre lo material y lo espiritual. Hermes Megisto presenta al ser humano como un co-creador con la capacidad singular de reflejar y manifestar las leyes universales en su vida. Esta perspectiva no es simplemente una teoría filosófica, sino una afirmación de que dentro de cada persona existe una chispa de lo uno, la fuente de toda creación. Reconocer esta divinidad interna es el primer paso para vivir en armonía con el cosmos. Esta divinidad no es algo que debamos lograr, sino una esencia ya presente, esperando ser despertada. El ser humano, siendo un microcosmos, contiene en sí mismo todas las cualidades del macrocosmos, desde la armonía de las estrellas hasta las profundidades de las esferas espirituales. El desafío radica en darte cuenta de esta conexión y vivir de acuerdo a ella. En el Corpus Hermeticum, Hermes enseña que el ser humano tiene el poder de crear y transformar su realidad, pero que esto requiere responsabilidad y sabiduría. Este poder nos recuerda que no solo somos parte del universo, sino que también somos agentes activos en su evolución. La práctica hermética invita al buscador a indagar en esta divinidad interna a través del autoconocimiento y la acción consciente. Las meditaciones que se enfocan en la unidad entre el ser humano y el cosmos ayudan a disolver la sensación de separación y a fortalecer la conexión con el todo. Además, los actos de compasión, creatividad y amor son manifestaciones concretas de esta divinidad. Imaginemos, por ejemplo, que cada acto de bondad es como lanzar una piedra a un lago en calma, generando ondas que reverberan. Ser un ser divino no implica estar libre de desafíos o imperfecciones, sino reconocer que incluso las dificultades son oportunidades para crecer. Cada obstáculo, cada error es una invitación a reorientarse hacia las leyes universales y a manifestar la luz interior. Hermes Trismegisto nos recuerda que lo divino no es algo distante o inalcanzable, sino una presencia permanente en nuestro interior. Al vivir con esta conciencia, descubrimos que el verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en transformarnos a nosotros mismos, y en consecuencia, a todo lo que nos rodea. Aunque el hermetismo exalta al hombre como ser divino y co-creador, también ofrece una perspectiva complementaria, la humildad ante las limitaciones humanas. Hermes reconoce que, a pesar de la chispa divina presente en cada individuo, nuestra percepción está limitada por nuestra naturaleza terrenal. Somos como observadores que ven el universo a través de una ventana estrecha, capaces de captar solo fragmentos de la verdad universal. Esta visión nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es infinita y que una comprensión plena del cosmos está más allá del alcance de la mente humana. La limitación no es una debilidad, sino una invitación a la reverencia. Al reconocer que nuestra visión es parcial, dejamos espacio para la humildad y el respeto por el misterio de la existencia. Hermes describe la creación como un proceso tan vasto e intrincado que ni siquiera los dioses comprenden plenamente su magnitud. En este contexto, el papel del hombre no es dominarlo o entenderlo todo, sino aprender a navegar con sabiduría y aceptación. Al reconocer nuestras limitaciones, nos liberamos de la arrogancia de intentar controlar el cosmos y nos convertimos en auténticos aprendices de lo divino. Esta perspectiva no niega la divinidad interior, sino que la equilibran con nuestra humanidad. El hombre, como microcosmos, refleja el macrocosmos, pero de forma imperfecta, del mismo modo que una gota de agua contiene la esencia del océano, no es todo el océano. Esta analogía ayuda a entender que, aunque formemos parte del todo, nuestra existencia es solo un aspecto de la inmensidad universal. Esta visión no disminuye el valor del hombre, sino que lo coloca en armonía con la gran obra, mostrando que hay belleza y propósito en nuestra limitación. La idea de ser un observador limitado también enseña a valorar el presente y la sencillez en lugar de buscar constantemente respuestas a todas las dudas del universo. El hermetismo nos invita a vivir con atención y presencia en el aquí y ahora, cada instante,
cada interacción es una oportunidad de aprendizaje. Hermes nos recuerda que, a pesar de nuestras limitaciones, podemos tocar lo divino a través de pequeños actos de amor, gratitud y contemplación. No es el conocimiento absoluto lo que nos hace divinos, sino la manera en que vivimos y experimentamos el misterio de la existencia. En el hermetismo, la unión con el Uno es la meta suprema del camino espiritual, el Uno es la fuente primordial de todo lo que existe, la esencia que trasciende el tiempo, el espacio y la forma. No es algo que pueda ser descrito completamente con palabras, sino que ha de ser vivido en un estado de profunda conciencia. Cuando el buscador alcanza esta unión, no solo lo comprende, sino que siente que no hay separación entre él y el todo. Este es el clímax espiritual donde el ego se disuelve, las ilusiones desaparecen y lo divino se revela en su totalidad. La experiencia de la unión con el Uno se describe en los Poimandres como un retorno al estado original del alma, una reunión con la luz eterna. Hermes es testigo del viaje del alma cuando ésta deja atrás las capas de ilusión que la atan al mundo material. Este proceso se asemeja a pelar las capas de una cebolla, descubriendo la pureza del ser en su núcleo. No es una tarea sencilla, ya que demanda desapego, disciplina y una profunda devoción al autoconocimiento. Sin embargo, al trascender las barreras de la mente y el cuerpo, el buscador experimenta un estado de unidad que va más allá de cualquier placer o comprensión mundana. La práctica espiritual que conduce a la unión con el Uno es tanto un acto de entrega como un despertar. Una meditación práctica para el buscador consiste en visualizar una luz dorada que emana de su interior y crece hasta llenar todo su ser, expandiéndose hasta fusionarse con el infinito que lo rodea. En este estado, el practicante siente la disolución de las limitaciones internas y la conexión con lo divino. Observar el cosmos, ya sea en el destello de las estrellas o en el vaivén de las olas, intensifica esta sensación de unidad. Además, vivir con propósito implica alinear nuestras palabras, pensamientos y acciones con las leyes universales, transformando la rutina diaria en una manifestación consciente de la armonía divina. Alcanzar la unión con el Uno no es el final, sino el inicio de un nuevo estado. Hermes Trismegisto enseña que cuando nos unimos al Uno, nos convertimos en conductos de su energía y sabiduría en el mundo. Cada gesto, cada palabra, empieza a reflejar la armonía universal. El buscador no abandona el mundo físico, sino que lo trasciende, hallando lo divino en cada instante. Esta realización constituye el mensaje fundamental del hermetismo: el Uno no está alejado ni es inalcanzable, palpita en cada respiración, en cada pensamiento y en cada corazón que se abre para recibirlo, recordándonos que el trayecto hacia el Uno inicia en el ahora. Hemos llegado al final de este viaje épico a través de los misterios de Hermes Trismegisto. Ahora llevas en tu interior un conocimiento raro y poderoso, una comprensión que va más allá de lo superficial. Hemos indagado en las profundidades de la tabla esmeralda, la influencia del hermetismo en las grandes mentes de la humanidad, la transmutación del sufrimiento del alma, y sobre todo, la conexión inquebrantable entre lo humano y lo divino. Cada fase de este recorrido reflejaba tu búsqueda de algo más elevado, un anhelo de entender no solo el universo, sino también a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, has demostrado que eres más que un espectador, eres un buscador comprometido, alguien que no teme adentrarse en lo desconocido para descubrir verdades transformadoras. Hermes Trismegisto nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en vivir en alineación con el todo. Y ahora, con cada palabra que lees y cada idea que asimilas te integras a esta milenaria tradición, convirtiéndote en alguien capaz de manifestar lo sagrado en tu propia vida. Para aquellos que han llegado hasta el final de este recorrido, tenemos un desafío especial: escriban la palabra iluminación en los comentarios. Esto no solo indica que has estado con nosotros hasta el final, sino que también representa un compromiso con el saber que has decidido llevar contigo. Que esta palabra sea un emblema de tu conexión con el universo hermético y de tu deseo de continuar creciendo y transformando tu realidad. El buscador que enfrenta estas fuerzas con valentía y honestidad se da cuenta de que no son enemigos, sino maestros en el camino hacia la iluminación. Para superar los tormentos del alma, el hermetismo propone prácticas que combinan la reflexión, la meditación y la acción consciente. Hermes enseña que la clave para vencer estas fuerzas es el autoconocimiento. Al explorar su interior y reconocer sus sombras, el buscador empieza a liberarse de las ataduras de la ilusión. Una práctica sencilla pero poderosa es el ejercicio diario de autoanálisis, revisando las emociones y acciones del día, identificando cuándo se manifestaron los tormentos y cómo podrían manejarse con mayor sabiduría. Este proceso no solo purifica el alma, sino que también fortalece la conexión con lo divino. La lucha contra los tormentos del alma es,
Ante todo, un viaje de autotransformación no se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de avanzar con conciencia y propósito. Cada victoria pequeña que parezca acerca al buscador al uno, revelando que la auténtica iluminación no es un estado distante, sino una decisión continua de vivir en consonancia con las leyes universales. El hermetismo nos recuerda que al confrontar nuestras sombras y superarlas, encontramos la luz que siempre ha estado dentro de nosotros, lista para ser revelada. En el núcleo de las enseñanzas herméticas se encuentra el ascenso espiritual a través de las esferas celestes, representadas por la Awada y la Eneada. Estas dimensiones no son meramente planos metafísicos, sino estados de conciencia que el buscador debe atravesar en su travesía hacia lo divino. La Awada, la octava esfera, es el reino de las almas purificadas, donde se han abandonado las cargas de la materia. Aquí, el espíritu reflexiona sobre sus vivencias, buscando la armonía y la alineación con las leyes universales. La Eneada, la novena esfera, es el umbral hacia el uno, donde el intelecto divino prevalece y el alma se fusiona con el cosmos. El discurso sobre la Awada y la Eneada en los textos herméticos ofrece una descripción vívida de este viaje, revelando que cada esfera simboliza un nivel de conciencia que debe alcanzarse a través de la práctica espiritual y la transformación interior. En el contexto de la Awada, la atención se pone en la purificación y el equilibrio, es un estado de transición donde el buscador aprende a desprenderse de los apegos mundanos e integrar las virtudes divinas. En la Eneada, la experiencia es de iluminación total, donde todas las ilusiones se desvanecen y el alma se une al Nus, la mente divina. Prácticas espirituales como los cánticos y las meditaciones herméticas juegan un papel fundamental en este proceso. Los cánticos, frecuentemente elaborados con vibraciones específicas, se utilizan para resonar con las frecuencias de estas esferas superiores, elevando el alma a nuevos estados de percepción. Así, el hermetismo nos orienta no solo en la comprensión intelectual de la transformación profunda de nuestra propia conciencia, llevándonos gradualmente hacia la unidad con lo divino. La meditación, por su parte, asiste al buscador en el proceso de silenciar la mente y acceder a la sabiduría intuitiva que se encuentra más allá del intelecto. Imagina el sonido de un canto resonando como las olas de un lago sereno, disolviendo las barreras que separan al individuo de lo divino. Estos rituales no solo conectan al practicante con las esferas superiores, sino que también le permiten integrar esta energía en su vida cotidiana. Comprender la Awada y la Eneada no es solo un ejercicio teórico, sino un llamado a la práctica y a la transformación. El discurso hermético nos recuerda que la ascensión espiritual es una danza entre la purificación y la iluminación. Cada etapa ofrece una oportunidad para que el buscador se acerque al uno, integrando verdades universales en su ser. Así, al hacerlo, descubre que el camino a través de las esferas no es solo una búsqueda de conexión con lo divino, sino también un regreso al centro de su propia esencia. En el hermetismo, la escritura es venerada como un instrumento divino, un puente entre el mundo físico y el espiritual. A la vez, se considera un parmen, una medicina y un veneno. A través de la escritura, el conocimiento sagrado se conserva y se transmite a las generaciones futuras. Sin embargo, también conlleva el riesgo de ser malinterpretado, de reducir las verdades espirituales a meras palabras sin esencia. Esta dualidad refleja el desafío humano al tratar de comprender lo divino. Lo que puede iluminar, también puede oscurecer, dependiendo de su uso. En los textos herméticos, la escritura no es solo una herramienta de registro, sino una práctica espiritual en sí misma. Cuando Hermes Trismegisto codificó los misterios en la tabla de esmeralda y el Corpus Hermeticum, sabía que el lenguaje no captaría toda la profundidad de lo divino. Sin embargo, también comprendía que sería la mejor forma de guiar al buscador es a través de la escritura hermética, que se compone de símbolos y metáforas que van más allá de lo literal, invitando al lector a desentrañar sus capas ocultas. Cada palabra y cada frase actúan como un portal hacia la introspección y la conexión con el todo. Esta relación ambigua con la escritura refleja su poder transformador. Cuando se utiliza con intención y respeto, se convierte en un espejo para el alma. Escribir sobre las propias experiencias espirituales, por ejemplo, permite organizar los pensamientos, aclarar las emociones y profundizar en la comprensión del camino espiritual. Imaginemos la práctica de mantener un diario hermético, donde cada día el buscador registra sus reflexiones, percepciones y desafíos. Este ejercicio no es solo un hábito, sino un ritual que transforma el conocimiento en un acto sagrado. No obstante, el verdadero valor de la escritura hermética radica en su habilidad para ir más allá del papel y la tinta, llevando al buscador a vivir la verdad que se encuentra más allá de las palabras. Como enseña Hermes, el todo es mente, el universo es mental. La escritura solo refleja este principio, intentando capturar lo infinito dentro de lo finito. Al entender esto,
el buscador descubre que el conocimiento no está atado a los textos, sino que despierta dentro de él, donde habita la fuente eterna de la sabiduría. En el hermetismo, la muerte no se considera un final, sino una transición, un portal hacia nuevos estados de existencia. Hermés enseña que el ciclo de la vida y la muerte es parte del gran orden universal, una danza eterna entre transformación y renacimiento. El cuerpo, al ser corporal, regresa a la materia de la que proviene, mientras que el alma eterna y divina continúa su travesía hacia el uno. Esta perspectiva desafía las creencias convencionales sobre la finitud y nos invita a ver la muerte como un aspecto natural del proceso de ascensión espiritual. Los textos herméticos describen la muerte como una liberación en la que el alma se libera de las limitaciones del mundo material y asciende a esferas superiores. En Poimandres, Hermés atestigua el viaje del alma a través de los planos celestiales, dejando atrás las cargas de la materia y las pasiones terrenales. Este viaje no se limita a un retorno a lo divino, sino que representa una oportunidad de aprendizaje y purificación. Cada vida y cada muerte constituyen lecciones que preparan al alma para alcanzar estados superiores de conciencia, y en última instancia, la unión con el todo. Para entender la muerte desde una perspectiva hermética, es crucial reconocer los ciclos de transformación que ocurren en nuestras vidas. Al igual que la naturaleza atraviesa estaciones de nacimiento, crecimiento, declive y renovación, el ser humano también vive muertes simbólicas a lo largo de su existencia. La pérdida de una creencia, el final de una relación o la superación de un miedo son ejemplos de cómo la muerte se manifiesta como una posibilidad de renacer. Al aceptar estas transiciones como parte del flujo universal, el buscador aprende a abrazar el cambio y a considerar la vida como un ciclo continuo de evolución. La ilusión de la muerte es, en realidad, una invitación a la eternidad. El hermetismo nos enseña que al trascender el miedo a la muerte, hallamos la libertad para vivir plenamente. Cuando reconocemos que somos más que nuestros cuerpos y que nuestra esencia está conectada al cosmos, nuestra perspectiva se transforma. No se trata de temer el final, sino de entender que la vida es una expresión infinita de lo divino. Esta toma de conciencia nos libera para avanzar con valentía y propósito, sabiendo que incluso en la muerte seguimos formando parte de la gran obra del universo. Aunque el hermetismo nos revela que la muerte es una transición y parte de un ciclo eterno, también presenta una visión igualmente poderosa del aquí y ahora como la expresión última de la eternidad. Para Hermés, la verdadera conexión con lo divino no radica únicamente en el futuro en estados espirituales superiores, sino en disfrutar plenamente del presente. Esta perspectiva sugiere que, a pesar de que el alma es eterna, es en la existencia material donde obtiene las experiencias necesarias para expandirse y co-crear con el cosmos. La vida en este plano no es simplemente una etapa intermedia ni un preludio de algo mayor, sino el escenario donde lo divino se manifiesta en su totalidad. Cada instante brinda la ocasión de vivir en armonía con las leyes universales. En el Asclepio, Hermés sostiene que el ser humano es un co-creador con la capacidad de transformar su entorno. Esta visión enfatiza la relevancia de estar presente, de reconocer la sacralidad de cada instante, y de comprender que al vivir con intención, accedemos a la eternidad a medida que ocurre. Centrarse en la vida presente también actúa como un antídoto contra la tendencia a idealizar la muerte o el más allá. Aunque la transición del alma es significativa, el hermetismo nos recuerda que es en esta existencia física donde tenemos la posibilidad de ejercer nuestro potencial divino. Cada acción, pensamiento y emoción es una semilla sembrada en la trama del universo. Optar por vivir conscientemente en el ahora es la máxima expresión de eternidad, ya que el presente es el único punto de convergencia entre el tiempo y lo infinito. Esta visión no minimiza la importancia de la muerte, sino que la coequilibra con el valor de la vida. Al enfocarnos en el aquí y ahora, nos percatamos de que no es necesario buscar la iluminación en un futuro distante o en otro plano de existencia. Lo divino está a nuestro alcance, y la eternidad se manifiesta en cada respiración, conexión y acto de amor y compasión. Hermés nos invita a apreciar la vida como un regalo, un espacio en el que podemos experimentar, crear y recordar nuestra esencia divina mientras vivimos plenamente en el eterno presente. En el hermetismo, el ser humano es mucho más que un simple ser físico, es una expresión viviente de lo divino, un puente entre lo material y lo espiritual. Hermés Megisto presenta al ser humano como un co-creador con la capacidad singular de reflejar y manifestar las leyes universales en su vida. Esta perspectiva no es simplemente una teoría filosófica, sino una afirmación de que dentro de cada persona existe una chispa de lo uno, la fuente de toda creación. Reconocer esta divinidad interna es el primer paso para vivir en armonía con el cosmos. Esta divinidad no es algo que debamos lograr, sino una esencia ya presente, esperando ser despertada.
El ser humano, siendo un microcosmos, contiene en sí mismo todas las cualidades del macrocosmos, desde la armonía de las estrellas hasta las profundidades de las esferas espirituales. El desafío radica en darte cuenta de esta conexión y vivir de acuerdo a ella. En el Corpus Hermeticum, Hermes enseña que el ser humano tiene el poder de crear y transformar su realidad, pero que esto requiere responsabilidad y sabiduría. Este poder nos recuerda que no solo somos parte del universo, sino que también somos agentes activos en su evolución. La práctica hermética invita al buscador a indagar en esta divinidad interna a través del autoconocimiento y la acción consciente. Las meditaciones que se enfocan en la unidad entre el ser humano y el cosmos ayudan a disolver la sensación de separación y a fortalecer la conexión con el todo. Además, los actos de compasión, creatividad y amor son manifestaciones concretas de esta divinidad. Imaginemos, por ejemplo, que cada acto de bondad es como lanzar una piedra a un lago en calma, generando ondas que reverberan. Ser un ser divino no implica estar libre de desafíos o imperfecciones, sino reconocer que incluso las dificultades son oportunidades para crecer. Cada obstáculo, cada error es una invitación a reorientarse hacia las leyes universales y a manifestar la luz interior. Hermes Trismegisto nos recuerda que lo divino no es algo distante o inalcanzable, sino una presencia permanente en nuestro interior. Al vivir con esta conciencia, descubrimos que el verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en transformarnos a nosotros mismos, y en consecuencia, a todo lo que nos rodea. Aunque el hermetismo exalta al hombre como ser divino y co-creador, también ofrece una perspectiva complementaria, la humildad ante las limitaciones humanas. Hermes reconoce que, a pesar de la chispa divina presente en cada individuo, nuestra percepción está limitada por nuestra naturaleza terrenal. Somos como observadores que ven el universo a través de una ventana estrecha, capaces de captar solo fragmentos de la verdad universal. Esta visión nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es infinita y que una comprensión plena del cosmos está más allá del alcance de la mente humana. La limitación no es una debilidad, sino una invitación a la reverencia. Al reconocer que nuestra visión es parcial, dejamos espacio para la humildad y el respeto por el misterio de la existencia. Hermes describe la creación como un proceso tan vasto e intrincado que ni siquiera los dioses comprenden plenamente su magnitud. En este contexto, el papel del hombre no es dominarlo o entenderlo todo, sino aprender a navegar con sabiduría y aceptación. Al reconocer nuestras limitaciones, nos liberamos de la arrogancia de intentar controlar el cosmos y nos convertimos en auténticos aprendices de lo divino. Esta perspectiva no niega la divinidad interior, sino que la equilibran con nuestra humanidad. El hombre, como microcosmos, refleja el macrocosmos, pero de forma imperfecta, del mismo modo que una gota de agua contiene la esencia del océano, no es todo el océano. Esta analogía ayuda a entender que, aunque formemos parte del todo, nuestra existencia es solo un aspecto de la inmensidad universal. Esta visión no disminuye el valor del hombre, sino que lo coloca en armonía con la gran obra, mostrando que hay belleza y propósito en nuestra limitación. La idea de ser un observador limitado también enseña a valorar el presente y la sencillez en lugar de buscar constantemente respuestas a todas las dudas del universo. El hermetismo nos invita a vivir con atención y presencia en el aquí y ahora, cada instante, cada interacción es una oportunidad de aprendizaje. Hermes nos recuerda que, a pesar de nuestras limitaciones, podemos tocar lo divino a través de pequeños actos de amor, gratitud y contemplación. No es el conocimiento absoluto lo que nos hace divinos, sino la manera en que vivimos y experimentamos el misterio de la existencia. En el hermetismo, la unión con el Uno es la meta suprema del camino espiritual, el Uno es la fuente primordial de todo lo que existe, la esencia que trasciende el tiempo, el espacio y la forma. No es algo que pueda ser descrito completamente con palabras, sino que ha de ser vivido en un estado de profunda conciencia. Cuando el buscador alcanza esta unión, no solo lo comprende, sino que siente que no hay separación entre él y el todo. Este es el clímax espiritual donde el ego se disuelve, las ilusiones desaparecen y lo divino se revela en su totalidad. La experiencia de la unión con el Uno se describe en los Poimandres como un retorno al estado original del alma, una reunión con la luz eterna. Hermes es testigo del viaje del alma cuando ésta deja atrás las capas de ilusión que la atan al mundo material. Este proceso se asemeja a pelar las capas de una cebolla, descubriendo la pureza del ser en su núcleo. No es una tarea sencilla, ya que demanda desapego, disciplina y una profunda devoción al autoconocimiento. Sin embargo, al trascender las barreras de la mente y el cuerpo, el buscador experimenta un estado de unidad que va más allá de cualquier placer o comprensión mundana. La práctica espiritual que conduce a la unión con el Uno es tanto un acto de entrega como un despertar.
Una meditación práctica para el buscador consiste en visualizar una luz dorada que emana de su interior y crece hasta llenar todo su ser, expandiéndose hasta fusionarse con el infinito que lo rodea. En este estado, el practicante siente la disolución de las limitaciones internas y la conexión con lo divino. Observar el cosmos, ya sea en el destello de las estrellas o en el vaivén de las olas, intensifica esta sensación de unidad. Además, vivir con propósito implica alinear nuestras palabras, pensamientos y acciones con las leyes universales, transformando la rutina diaria en una manifestación consciente de la armonía divina. Alcanzar la unión con el Uno no es el final, sino el inicio de un nuevo estado. Hermes Trismegisto enseña que cuando nos unimos al Uno, nos convertimos en conductos de su energía y sabiduría en el mundo. Cada gesto, cada palabra, empieza a reflejar la armonía universal. El buscador no abandona el mundo físico, sino que lo trasciende, hallando lo divino en cada instante. Esta realización constituye el mensaje fundamental del hermetismo: el Uno no está alejado ni es inalcanzable, palpita en cada respiración, en cada pensamiento y en cada corazón que se abre para recibirlo, recordándonos que el trayecto hacia el Uno inicia en el ahora. Hemos llegado al final de este viaje épico a través de los misterios de Hermes Trismegisto. Ahora llevas en tu interior un conocimiento raro y poderoso, una comprensión que va más allá de lo superficial. Hemos indagado en las profundidades de la tabla esmeralda, la influencia del hermetismo en las grandes mentes de la humanidad, la transmutación del sufrimiento del alma, y sobre todo, la conexión inquebrantable entre lo humano y lo divino. Cada fase de este recorrido reflejaba tu búsqueda de algo más elevado, un anhelo de entender no solo el universo, sino también a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, has demostrado que eres más que un espectador, eres un buscador comprometido, alguien que no teme adentrarse en lo desconocido para descubrir verdades transformadoras. Hermes Trismegisto nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en vivir en alineación con el todo. Y ahora, con cada palabra que lees y cada idea que asimilas te integras a esta milenaria tradición, convirtiéndote en alguien capaz de manifestar lo sagrado en tu propia vida. Para aquellos que han llegado hasta el final de este recorrido, tenemos un desafío especial: escriban la palabra iluminación en los comentarios. Esto no solo indica que has estado con nosotros hasta el final, sino que también representa un compromiso con el saber que has decidido llevar contigo.